María Teresa Marjorie, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre esta ola de violencia contra las mujeres nicaragüenses dentro y fuera del país y la impunidad en que se encuentran muchos de los femicidios. El domingo pasado en Costa Rica se produjo otro asesinato contra una mujer nicaragüense, Belkis Molina, de 35 años, que deja 2 niños en la orfandad. El sospechoso, un nicaragüense, ya está detenido. Este es el segundo caso de una mujer nicaragüense asesinada en Costa Rica en menos de un mes. El 26 de octubre fue asesinada otra mujer de 35 años, Perla Lagos, por su expareja de origen panameño. ¿Qué significa esta ola de femicidios contra mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica? La violencia machista es un fenómeno global y cruza fronteras, como también cruzan fronteras las vulnerabilidades de las mujeres que son víctimas de distintas formas de violencia. En lo que va del año, alrededor de 22 mujeres han sido asesinadas, algunas en Estados Unidos, algunas en España y la mayoría en Costa Rica. Bueno, los perpetradores en la mayoría de los casos son nicaragüenses, pero también hay de otras nacionalidades, cubana, algún mexicano. El tema es que las mujeres o viajan con sus parejas y ya tenían problemas de violencia previa a la migración, o se emparejan con hombres que tienen un historial de violencia, aunque ellas no lo sepan. Y luego esto se agrava porque las mujeres no conocen cuáles son las rutas para interponer denuncia, y muchas veces tampoco tienen redes de apoyo que puedan ayudarles en situaciones como esa, ¿no? Los registros de distintas organizaciones sobre las víctimas de femicidios en los últimos 5 años más o menos coinciden en que entre 70 y 90 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas cada año, principalmente por sus parejas, exparejas, por familiares o personas conocidas. ¿Cuál es la situación en este año 2025? Hemos estado haciendo nosotras un propio conteo y llevamos alrededor de 47 mujeres víctimas de femicidio solo en Nicaragua, pero también se habla de más de 17 casos de mujeres víctimas de femicidio en el extranjero. Y la realidad es que la situación en los países donde están residiendo las mujeres cuando han migrado o se han exiliado, las ponen en algún tipo de indefensión en la que no necesariamente pueden acudir en busca de ayuda, no solo por la falta de redes, sino también por el tema de la falta de regularización. Cuando las mujeres no tienen un documento de identidad que las reconozca en el país de residencia, pues se enfrentan a mayores obstáculos frente a los que se enfrentan en Nicaragua, que tienen que ver más con la crisis sociopolítica del país. Desde 2023 ha aumentado el número de femicidios de mujeres nicaragüenses fuera de Nicaragua. Ahora por lo menos 3 de cada 10 femicidios que ocurren se están produciendo principalmente en Costa Rica. Se ha mencionado también España, Estados Unidos y otros países. ¿Qué pasa cuando una mujer nicaragüense es asesinada en Costa Rica? El sistema de justicia, la protección que la legislación establece para las mujeres, produce un resultado distinto de que cuando estos asesinatos ocurren en Nicaragua. Muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia en Costa Rica no se atreven a ir a interponer la denuncia, muchas veces porque no conocen los procedimientos, o peor aún, porque su situación en el país es irregular, o sea, no tienen un estatus legal, y eso incrementa el miedo que tienen para interponer una denuncia. Entonces, lo que suele ocurrir es que enfrentan la violencia en un estado de soledad muy grande. Y entonces, cuando ocurren los femicidios, pues la OIJ va, investiga y, bueno, si puede, captura a los femicidas. Pero el otro problema es que muchos de estos femicidas huyen hacia Nicaragua, bueno, cuando son nicaragüenses, y no sabemos si hay un proceso, una cooperación necesaria
entre la OIJ en Costa Rica y la policía sandinista en Nicaragua. Entonces, hay casos en que los femicidas no son capturados y encuentran en Nicaragua un refugio apropiado. En Nicaragua el gobierno se jacta de que existe una gran cantidad de mujeres ocupando altos cargos públicos en la fiscalía, en la procuraduría, en el sector de la justicia, en la policía. Y sin embargo, la queja principal de las mujeres en Nicaragua es que cuando van a una comisaría de la policía a poner una denuncia o van a la fiscalía o a otra institución, lo que se encuentran es con una actitud negligente de parte de las autoridades que no les brindan protección, independientemente si son mujeres u hombres los que atienden esas denuncias. En Nicaragua lo que tenemos es un Estado encubridor y cómplice. Ya mencionábamos que en los últimos años se han venido liberando a reos comunes que también se ha confirmado que son no solo víctimas de femicidio, sino también víctimas de abuso sexual. Pero en general hay una política que encubre la violencia contra las mujeres y que se refugia en esto que Rosario Murillo llama, ¿verdad?, una convivencia familiar y el cuidado del hogar y de la familia como tal. En Nicaragua yo creo que actualmente no existe una política en defensa de los derechos de las mujeres como tal. Hay una utilización de las mujeres para estos informes que se presentan, como este informe del Foro Económico Mundial que habla de la brecha de género que está súper reducida en Nicaragua por las posiciones políticas que ocupan en diferentes cargos, posiciones que sabemos que además no tienen una voz como tal, ni un voto como tal, que se tiene que plegar a lo que desde el Carmen se decida. Y nosotras, por ejemplo, hicimos una investigación a inicios de este año en colaboración con Despacho 505, en la que 46 de cada 100 casos, de 390 casos que revisamos en el sistema de justicia, no están con una sentencia. Y hay casos de estos que incluso, aunque están identificados los agresores, no hay una sentencia, en el sistema de Nicaragua no se refleja ningún inicio de ningún proceso judicial. Y en el caso del que no están identificados, imagínate pues que más va a ser, que menos va a haber rastro de estos delitos. Entre el 2012 y el 2020 sí se han aprobado distintos instrumentos de tipo legal y jurídico y de políticas públicas. En el 2012 se aprobó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley 779, que en el 2014 se aprobó la Política de Estado para fortalecer a la familia y prevenir la violencia, que en el 2020 se aprobó el Protocolo de Atención Integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, y que en el 2019 el régimen Ortega Murillo prometió la reactivación y expansión de las comisarías de la mujer, luego que en el 2015 había eliminado la Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer que operaban en la policía sandinista. El problema no es la ausencia de leyes y de políticas y de planes de acción. El problema es que son una falacia. Es decir, que no hay rendición de cuentas, que hay una total opacidad. Son políticas que no cuentan con presupuestos públicos y sobre todas las cosas son mecanismos que no sabemos quién los coordina. Se suponía que lo iba a coordinar la Corte Suprema de Justicia, pero ya sabemos que la Corte Suprema de Justicia fue completamente desarticulada, de tal manera que no existe una instancia que nos permita verificar si están haciendo algo, a juzgar por los hechos y el incremento de la violencia, pues efectivamente no están haciendo nada en lo relativo a las comisarías de la mujer. Ha dicho la señora Rosario Murillo que a partir del 2019 hasta nuestros días se han instalado 421 comisarías de la mujer y la niñez en todo el país. Digamos que esto sería 2 comisarías por municipio. Lo cierto es que nosotras sabemos claramente que no existen tales comisarías, que lo que han colocado son un oficial de policía, hombre o mujer, en una oficina donde supuestamente la gente puede ir a denunciar,
pero que en general esas denuncias son rechazadas, porque también los propios policías ni siquiera conocen la ley 779, no tienen la más mínima idea de este conjunto de políticas y de mecanismos institucionales que dicen haber creado para la prevención y para la atención a las víctimas. Lo único que sabemos es que en los últimos 8 años han sacado unas cartillas donde ni siquiera se atreven a nombrar cuáles son las causas de la violencia que sufren las mujeres, las niñas y los adolescentes. ¿Y cuáles son las causas principales? Es decir, ¿esas causas son las mismas para las mujeres en Nicaragua que para las mujeres en Costa Rica, Estados Unidos y España? En realidad las causas se agravan cuando las mujeres están en otros países, cuando están residiendo en estos 3 principales países, porque tiene que ver mucho con una falta de redes, tiene que ver con un documento de identidad que le dé un estatus y también que le haga perder ese miedo frente a unas políticas migratorias de persecución, pero también tiene que ver con el conocimiento de las leyes, el conocimiento de los recursos que hay para atender la violencia en estos países. Porque, por ejemplo, acá en España, desde donde yo trabajo en la oficina, damos mucho acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género y en este año van entre 10 y 14 casos de mujeres migrantes que han sido víctimas de violencia de diferentes nacionalidades, no solo nicaragüenses. Y en estos casos, al menos 4 de ellas habían interpuesto denuncia, al menos 4 de ellas habían buscado ayuda en alguna de las instituciones que existen en este país para atender esta problemática. Sin embargo, no se les puso atención y la causa terminó lamentablemente pues en un femicidio. Y esto tiene que ver también siempre con lo que pasa igual en Nicaragua, ¿verdad? Que no hay una atención de verdad prioritaria de urgencia y siempre se está muchas veces minimizando la violencia. Hay un caso de una mujer, por ejemplo, colombiana, que había acudido a los recursos, que había hablado de la violencia que vivía y aunque la policía hablaba del riesgo que había para su vida, el juez que vio la causa no quiso brindar unas medidas cautelares y eso finalmente terminó en un femicidio en contra de esta mujer colombiana. Entonces, falta también mayor entendimiento de la problemática de la violencia, mayor dimensión de lo que significa en la vida de las mujeres. Y en Nicaragua hay leyes que no están siendo utilizadas, pero también hay un ocultamiento y un subregistro. Antes, cuando hacíamos reportajes a inicios, a finales de año, siempre estábamos pendientes de los anuarios, tanto del Instituto de Medicina Legal, tanto de la policía como de la Corte Suprema de Justicia, y ya no vemos esos anuarios. Y luego cuando los vemos, por ejemplo, el último de 2021 de la policía, los datos que tiene femicidio no coinciden, pero para nada, en lo más mínimo tienen 4 casos que resultaron con una sentencia en comparación a la cantidad de casos que se cometieron en ese año. Y también tiene que ver, bueno, con esta interpretación que han hecho de la ley 779, en la que no registran los casos que no son cometidos por pareja. También esa política pues también habla de un subregistro. Si el Estado no ampara y no protege a las mujeres frente a esta ola de violencia que es estructural, pero que además se sigue expandiendo, y si además ha eliminado a todas las organizaciones de la sociedad civil que se ocupaban de brindar apoyo, protección, promover políticas en defensa de las mujeres, ¿en manos de quién están hoy las mujeres cuando están amenazadas por violencia? Las causas son estructurales. Esto que llamamos violencia de género o violencia machista tiene raíces enormes. Y esas raíces se alimentan de un altísimo nivel de tolerancia social a la violencia. Porque el femicidio es la condena final que el machismo ejerce contra las mujeres. Pero antes del femicidio hay un continuum de violencia, una cadena. Y está presente en la familia, en las comunidades, en el propio Estado, digamos, en todos los ámbitos, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación del régimen Ortega Murillo tienen una marca sexista terrible y contribuyen a reforzar toda clase de prejuicios en contra de las mujeres y a exacerbar también una ideología machista. El silencio mismo, la opacidad que tiene el régimen Ortega Murillo en el abordaje de la violencia contra las mujeres y la niñez
lo vuelve cómplice de esta violencia. Y la falta de respuesta estatal, por supuesto, que la vuelve cómplice, pero el propio Estado es perpetrador de la violencia hacia las mujeres y lo hemos visto no solo durante o a partir del estallido de la crisis de abril, sino desde mucho antes. O sea que tenemos estado omisos y cómplices con esta violencia. Eso incrementa la vulnerabilidad. Si no hay cambios en la sociedad y no hay cambios en el Estado, el nivel de vulnerabilidad de las mujeres es mucho mayor. De tal manera que nuestro llamado siempre ha sido a que las familias, las organizaciones comunitarias, las organizaciones religiosas, o sea, que actores que están en la sociedad vivos, asuman la responsabilidad de prevenir la violencia, todas las formas de violencia, pero evidentemente la que padecen las mujeres, las niñas, los niños y las adolescentes.